empezar con algo que incomoda. Algo que te patea por dentro, aunque no quieras admitirlo. No eres coherente. Ni tú, ni yo, ni nadie. La coherencia absoluta es un mito que usamos para dormir tranquilos por las noches. Pero la verdad es otra. Lo sabes cuando miras hacia adentro y descubres que piensas una cosa, dices otra y haces una completamente diferente. Ese nudo en el estómago que sientes cuando actúas en contra de lo que crees se llama disonancia cognitiva y está en el corazón mismo de la hipocresía. La hipocresía, ese veneno silencioso que todos llevamos dentro y que nos encanta detectar en los demás, pero jamás en nosotros mismos. Nos hace sentir superiores señalarla, pero rara vez nos atrevemos a mirarla de frente en el espejo. Y aquí viene lo más retorcido. La hipocresía no es un accidente, es una estrategia. Es un mecanismo de defensa que nuestra mente activa para proteger una de las cosas más frágiles que tenemos, la autoimagen. Queremos vernos como buenas personas, como coherentes, íntegras, fieles a nuestros valores. Pero el mundo no es blanco o negro. Nos enfrentamos a decisiones imposibles, presiones externas, emociones contradictorias, y cuando nuestros actos no se alinean con lo que creemos, aparece el conflicto, esa tensión interna, esa incomodidad brutal que nos susurra, esto no está bien. Entonces, para no rompernos por dentro, justificamos, nos autoengañamos y empezamos a construir una versión de nosotros mismos que no es del todo cierta, pero que necesitamos creer, porque aceptar la contradicción duele, mucho. Reconocer que somos incoherentes hiere el ego, tambalea la identidad. Y en ese terremoto emocional, la hipocresía aparece como un refugio. Es esa voz interna que te dice, lo hiciste por una buena razón, no tenías otra opción, tú no eres como los demás. Te tranquiliza, te anestesia, pero también te aleja de ti mismo y no se queda en lo privado. La hipocresía ha encontrado su escenario favorito, la sociedad. Un lugar donde todos llevan máscaras, donde las redes sociales son vitrinas de una virtud impostada, donde el parecer vale más que el ser. Ahí la hipocresía ya no es un desliz, es una norma. Te premian por fingir. Te aplauden por mostrar una versión de ti que ni tú reconoces. Y lo peor es que empiezas a creértela. Pero esto tiene un precio, porque cuanto más te alejas de lo que realmente eres, más vacío sientes por dentro. Más difícil se vuelve encontrar sentido. Y ese vacío, esa desconexión, no se llena con likes ni con palabras bonitas. Solo se llena con verdad. Y aquí va la parte más oscura. Todos somos hipócritas. No de forma malintencionada, no como villanos, sino como humanos, porque ser coherente el 100% del tiempo es una utopía. Pero la diferencia está en algo clave, la conciencia. Hay quienes viven en su hipocresía sin cuestionarla, y hay quienes la enfrentan, quienes se atreven a preguntarse, ¿por qué digo esto si hago lo contrario? ¿Qué hay detrás de esta contradicción? Esa pregunta, esa incomodidad, es el primer paso hacia la autenticidad. Porque ser auténtico no es ser perfecto, es ser honesto. Es decir, estoy en conflicto, pero no voy a fingir que no. Es aceptar que a veces fallas, que a veces te contradices, pero sin disfrazarlo, sin justificarte todo el tiempo. Porque cada vez que racionalizas una incoherencia, le das un poco más de poder a esa versión falsa de ti. Pero vamos a ser brutalmente claros. No es fácil, porque vivimos rodeados de expectativas. Familia, amigos, trabajo, redes, sociedad. Todos esperan algo de ti. Todos tienen una idea de cómo debería ser. Y en ese ruido, es fácil perder tu voz. Es fácil caer en la trampa de mostrar lo que se espera, aunque por dentro te desmorones.
Y cuanto más tiempo lo haces, más te alejas de lo que realmente eres. Hay una paradoja cruel en todo esto. Cuanto más finges, más solo te sientes. Porque no importa cuánta gente te admire si admiran a alguien que no eres tú. No importa cuánto te validen si lo que reconocen es una versión editada. Y ahí llega el vacío, el verdadero, el que no se nota desde fuera pero te devora por dentro. La hipocresía es una droga social. Te da placer inmediato, aceptación, pertenencia, reconocimiento, pero a largo plazo te cobra caro. Ansiedad, insatisfacción, desconexión. Es una trampa mental. Te hace pensar que lo estás haciendo bien, cuando en realidad te estás perdiendo. Y aquí viene el giro. La hipocresía no se elimina con fuerza de voluntad. No es una cuestión de ser mejor persona. Es una cuestión de entender cómo funciona tu mente. Porque si no entiendes el mecanismo, repites el patrón. La disonancia cognitiva está en el centro de todo. Esa tensión entre lo que crees y lo que haces. Esa incomodidad que tratas de evitar a toda costa. Y para evitarla, justificas. Pero si en lugar de justificar, te detienes y escuchas esa tensión, puedes usarla como una brújula, como una señal de que algo no está alineado, porque ahí está la clave. No ignorar la incomodidad, sino investigarla. Preguntarte, ¿por qué me siento así? ¿Qué parte de mí estoy traicionando? Esas preguntas duelen. No son bonitas, no te hacen quedar bien, pero te acercan a algo que vale más que cualquier aplauso: la autenticidad. La hipocresía también es socialmente contagiosa. Cuanto más ves que otros la practican, más te permites hacerlo tú también. Es como un juego de disfraces donde todos fingen no ver los disfraces del otro. Un pacto silencioso de mentiras compartidas. Y cuanto más participas, más te alejas de ti. Pero hay una salida: romper el pacto, dejar de fingir. Aunque sea solo en tus pensamientos, aunque sea solo cuando estás a solas. Porque todo cambio empieza ahí. En ese momento de silencio brutal donde te atreves a verte sin filtros, donde admites que no eres quien aparentas y tampoco quien creías ser, pero que estás dispuesto a descubrirlo, a reconstruirte desde la verdad, desde lo real, aunque duela, aunque pierdas cosas por el camino, porque lo que vas a ganar es mucho más grande: paz. Esa paz que solo llega cuando dejas de vivir una vida prestada. Y hay algo más, algo que probablemente no quieres escuchar, pero necesitas saber. Nunca vas a ser completamente coherente. Siempre habrá contradicciones, siempre habrá momentos en los que falles. Pero eso no es lo que te define. Lo que te define es lo que haces cuando te das cuenta. Si te escondes o si decides enfrentarlo. Si justificas o si corriges. Ahí está la diferencia entre vivir en la hipocresía o vivir con conciencia. Porque la auténtica libertad no está en hacer lo que quieras. Está en ser quien realmente eres, aunque eso implique decepcionar expectativas, romper con lo establecido, ser juzgado. La autenticidad es un acto de rebeldía en un mundo que premia el disfraz. Pero es la única forma de vivir en paz contigo mismo. Piensa en esto. ¿Cuánto de lo que haces es realmente tuyo? ¿Cuántas decisiones tomas por miedo a quedar mal, a ser rechazado, a no encajar? Cada vez que eliges agradar antes que ser fiel a ti, refuerzas esa hipocresía interna. Cada vez que callas una verdad incómoda para mantener la armonía, alimentas ese personaje que no eres tú. Pero puedes soltarlo. No de golpe, no en un día, pero puedes empezar por mirar, por cuestionarte, por atreverte a dejar de mentirte, porque el primer paso para dejar de ser hipócrita es dejar de fingir que no lo eres. Y en ese momento, algo cambia. La tensión no desaparece, pero se transforma. Se vuelve una guía, un indicador de que estás vivo,
de que aún te importa ser alguien mejor, porque la hipocresía solo se convierte en un problema real cuando la normalizas, cuando dejas de verla, cuando te adaptas tanto a ella que se convierte en tu segunda piel. Pero tú no naciste para fingir, naciste para descubrir quién eres de verdad. Y eso, aunque parezca contradictorio, empieza por aceptar tus contradicciones, por mirarlas sin juicio, sin miedo y decir: esto también soy yo, pero no me define, puedo cambiar. La mente humana es experta en engañarse a sí misma. Es una superviviente, y en su afán de protegerte del dolor, construye narrativas. Te cuenta historias que suavizan la culpa, que diluyen la responsabilidad. Pero esas historias tienen grietas, y si te detienes lo suficiente, las ves. Sientes que algo no encaja, que algo dentro de ti pide coherencia, no perfección, coherencia. Ese algo es tu yo real, esperando que lo rescates de la imagen que proyectas, esperando que dejes de actuar para empezar a vivir de verdad. Y aquí termina este viaje, no con una lección cerrada ni con una moraleja bonita, sino con una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Estás dispuesto a vivir con las luces encendidas, aunque eso signifique ver tus propias sombras? Porque si lo estás, entonces ya has dado el primer paso hacia la libertad, la verdadera, la que no necesita aplausos, la que no necesita máscaras, la que nace cuando dejas de mentirte y por fin empiezas a ser tú. Y ahora que ya has empezado a ver tus sombras, que ya has puesto sobre la mesa esa verdad incómoda, la hipocresía que te habita, es hora de dar un paso más profundo, porque hay una capa aún más oculta, más silenciosa, más peligrosa, y no está en lo que dices, ni siquiera en lo que haces, está en lo que te callas, porque lo más hipócrita de todo no es lo que mostramos al mundo, sino lo que evitamos mostrar incluso a nosotros mismos. Esa parte de ti que reprimes porque no encaja con tu idea de buena persona. Esa emoción que sientes, pero no te permites aceptar. Esa parte oscura que existe en ti y que prefieres negar antes que integrar. Y aquí entramos en otro terreno, el de la sombra psicológica. Carl Jung lo explicó de forma brutal. Todos tenemos una parte inconsciente, compuesta por deseos, impulsos y pensamientos que rechazamos. Lo que no aceptamos en nosotros, lo enterramos. Pero lo reprimido no desaparece. Lo que niegas, te gobierna desde la oscuridad. Y cuanto más te esfuerzas en parecer virtuoso, más poderosa se vuelve tu sombra. ¿Y qué tiene que ver esto con la hipocresía? Todo. Porque cuanto más te esfuerzas en construir una identidad correcta, más crece la brecha entre lo que eres y lo que aparentas. Y en esa brecha nace la hipocresía. No como un acto deliberado, sino como un síntoma de autoengaño profundo. Empiezas a vivir una doble vida, la visible y la negada. Y cuanto más niegas tu sombra, más hipócrita te vuelves sin siquiera saberlo. La sombra no es solo tus errores, es también tu potencial no vivido. Es ese tú que dejaste en pausa porque alguien te dijo que no era correcto. Y si no la miras, si no la enfrentas, vivirás atrapado en una versión domesticada de ti, una versión políticamente correcta, superficial, muerta de miedo. Y lo llamarás madurez, responsabilidad, ser buena persona. Pero no es eso, es autocensura, es hipocresía emocional. Y hay algo todavía más jodido. Cuanto más tiempo llevas reprimiéndote, más difícil es distinguir lo que realmente eres de lo que finges ser. Te acostumbras tanto a la máscara que te parece tu cara. Pero no lo es, y lo sabes en esos momentos de silencio donde ya no hay nadie mirando, y aún así te sientes incómodo contigo mismo. Porque la sombra siempre habla, a veces en forma de ansiedad, otras en forma de rabia contenida, otras en forma de apatía.
pero habla. Y si no la escuchas, grita. Y si no la reconoces, destruye. Por eso la hipocresía no es solo un defecto moral, es una bomba emocional a punto de estallar. Cuanto más te mientes, más te desconectas. Cuanto más aparentas, más te fragmentas. Y la fragmentación interna es la antesala del colapso psicológico. Y sé que este camino no es cómodo, porque mirar tu sombra no es estético, no queda bien en redes sociales, no da likes. Lo que da likes es el discurso perfecto, la virtud de escaparate, el compromiso superficial. Pero por dentro estás en ruinas, porque nada que se construye desde la negación de uno mismo puede sostenerse. Aquí viene otro punto crítico. El entorno refuerza tu hipocresía. ¿Sabes por qué? Porque a nadie le conviene que seas tú mismo al 100%, porque tu autenticidad les incomoda, les obliga a cuestionar sus propias máscaras. Y la mayoría no quiere eso. Prefieren que sigas el guión, que digas lo que toca, que hagas lo correcto, aunque por dentro te estés muriendo. Y eso es brutal, porque te ves obligado a traicionarte para pertenecer. ¿Y sabes cuál es la forma más común de hipocresía que nadie quiere aceptar? El autoabandono. Sí. Cada vez que dices que sí cuando querías decir no. Cada vez que te minimizas para no incomodar. Cada vez que eliges el camino seguro aunque te frustre. Eso también es hipocresía, porque estás actuando en contra de ti. Estás traicionando tu verdad para encajar en un sistema que no te representa. Y entonces te preguntas, ¿por qué estás cansado? ¿Por qué te cuesta motivarte? ¿Por qué sientes que nada te llena? Es porque vives desalineado. Porque tu alma grita una cosa y tu vida dice otra. Y no importa cuán bonita sea la fachada. Si la base está podrida, todo se cae. Tarde o temprano se cae. Aquí hay otra idea brutal. La hipocresía es adictiva, porque te premia, te da resultados rápidos, apruebo social, paz momentánea, menos conflicto, pero también te encarcela, porque cada vez necesitas más de esa aprobación para sentirte válido. Cada vez te alejas más de ti, y llega un punto donde ya no sabes si eres tú, o una colección de máscaras que fuiste acumulando para sobrevivir. Y entonces toca hacer la pregunta más dura. ¿En qué momento dejaste de ser tú? ¿Cuándo fue la primera vez que decidiste fingir para evitar el conflicto? ¿Y por qué nunca volviste atrás? Porque ese momento existe. Ese punto donde sentiste que ser auténtico era demasiado costoso. Y desde entonces empezaste a actuar, a construir una narrativa, una imagen, una identidad cómoda, pero falsa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que dentro de ti aún sabes quién eras antes de la máscara. Esa versión libre, espontánea, honesta, que ya no tiene espacio en tu vida, pero aún existe. Y espera a que dejes de actuar. Espera a que le des voz otra vez. Espera a que tengas el valor de vivir sin necesidad de fingir. Porque la verdadera autenticidad no es perfecta. Es incómoda, contradictoria, a veces torpe, pero es real, y eso la hace poderosa, porque cuando dejas de intentar parecer perfecto, por fin puedes empezar a ser libre, y esa libertad interior, la de vivir sin máscaras, sin dobles discursos, sin traicionarte cada vez que alguien espera algo de ti, esa libertad no tiene precio, pero tampoco tiene atajos. Solo llega cuando atraviesas la hipocresía, no cuando la niegas. Así que aquí estamos, tú y tu sombra, tú y tu versión real. Y ahora sabes que la hipocresía no es solo algo que haces, es algo que permites, que alimentas, que normalizas. Pero también es algo que puedes desmantelar, no con culpa, sino con conciencia, no con reproches, sino con valentía. Porque la única forma de recuperar tu vida es dejar de interpretarla y empezar por fin a vivirla. Y ya que estamos aquí, al borde de esa incomodidad que llevas toda la vida evitando,
vamos a seguir cavando. Porque hay algo más, algo que nadie te cuenta, pero que afecta todo lo que haces, la hipocresía silenciosa de las pequeñas decisiones. Sí, no hablo de los grandes actos de traición personal. No hablo de decir que eres vegano mientras te escondes a comer un filete, ni de predicar bondad mientras destruyes a otros por la espalda. Hablo de esos microactos de hipocresía que ocurren todos los días y que has normalizado tanto que ya ni los ves. Cada vez que dices «no tengo tiempo», cuando en realidad no tienes ganas. Cada vez que afirmas que «estás bien», cuando por dentro te deshaces. Cada vez que finges interés en una conversación solo para que no piensen mal de ti. Esos gestos minúsculos, cotidianos, son como gotas que van erosionando tu identidad hasta dejarte hueco por dentro. Y lo más jodido, nadie te va a castigar por eso. Nadie va a señalarte. Porque todos lo hacen. Es la hipocresía colectiva. La rutina del autoengaño aceptado. Pero ¿sabes quién sí lo nota? Tu subconsciente. Porque aunque no seas plenamente consciente de cada una de esas mentiras pequeñas, tu sistema emocional sí lo es. Y lo que empieza como solo una excusa, termina erosionando tu autoestima. Porque tú sabes cuándo estás fallándote. Y aunque logres engañar a todo el mundo, no puedes escapar de ti. Y aquí entramos en un concepto aún más afilado. La disonancia estructural. Esa contradicción no entre lo que piensas y haces, sino entre el tipo de vida que dices querer y las decisiones que tomas a diario. Dices que quieres paz, pero alimentas el conflicto. Dices que quieres amor genuino, pero aceptas relaciones huecas. Dices que buscas autenticidad, pero sigues imitando a quienes ni siquiera respetas. Esa es la hipocresía más peligrosa, porque no se trata de parecer virtuoso, sino de creerte tus propias excusas. Y ahí viene otro punto demoledor, la identidad como prisión emocional. Te has contado tantas veces quién eres, que ya no puedes permitirte actuar fuera de ese personaje. Te dices, yo soy alguien calmado, y entonces ocultas tu rabia. Te dices, yo soy fuerte, y entonces jamás pides ayuda. Te dices, yo soy el gracioso del grupo, y entonces te tragas el dolor para seguir haciendo reír. Pero, ¿y si no fueras nada de eso? ¿Y si solo eres alguien intentando sobrevivir? ¿Qué pasaría si te permitieras romper con la narrativa que tú mismo construiste para que te aceptaran? La respuesta es brutalmente simple. Te sentirías libre, pero también aterrado, porque la libertad sin identidad fija da vértigo. Pero ahí es donde empieza lo interesante. Cuando dejas de verte como una etiqueta y empiezas a verte como un proceso. Porque ser humano no es ser una marca personal, es ser un experimento en curso, una obra inacabada. Y ahí es donde puedes empezar a desmontar la hipocresía, no desde el rechazo, sino desde la exploración. No preguntarte, ¿qué imagen debo mantener?, sino, ¿quién estoy siendo en este momento y por qué? Y ahora, vamos a meter un concepto que puede que nunca hayas conectado con la hipocresía. El miedo al caos. Porque ser auténtico es caótico. Es impredecible. Es mostrar emociones contradictorias, pensamientos incómodos, deseos cambiantes. Y eso asusta. Por eso preferimos el orden de la mentira. La narrativa pulida, coherente, segura. Pero ese orden es artificial. Es una jaula de cristal que a largo plazo se convierte en asfixia. Porque el ser humano no es lineal. No eres una sola cosa. Tienes luz y tienes sombra. Tienes ideales elevados y pensamientos oscuros. Y mientras sigas intentando suprimir lo que no encaja en tu yo ideal, estarás atrapado en una hipocresía permanente. Aquí entra otro punto clave: la moral como herramienta de represión. ¿Te has preguntado cuántas de tus contradicciones vienen de intentar cumplir con un sistema moral que ni siquiera elegiste tú?
porque mucho de lo que consideras correcto o incorrecto no viene de una reflexión personal, viene de condicionamientos culturales, religiosos, familiares, y mientras no cuestionas eso, seguirás sintiéndote culpable por deseos naturales, seguirás creyendo que ser auténtico es ser malo, y eso es una trampa psicológica diseñada para controlarte. Ahora vamos a llevarlo aún más lejos, la hipocresía como síntoma del miedo a ser olvidado. Porque muchas veces no finges por conveniencia, finges por desesperación, por esa ansiedad brutal que nace del vacío existencial. ¿Y si no soy especial? Entonces construyes una versión de ti aprobada, que otros aplaudan, que otros miren. Pero eso no es conexión real, es dependencia emocional. Es decirle al mundo, por favor díganme quién soy porque yo no lo sé. Y eso te vuelve vulnerable a todo, a la validación externa, a la crítica, a la manipulación. Y es en ese punto donde la hipocresía deja de ser solo una contradicción y se convierte en una estrategia de supervivencia emocional, un escudo frente al miedo más profundo del ser humano, el de no ser suficiente. Pero ese escudo, que al principio te protege, después te encierra. Y aquí viene la paradoja final. Para dejar de ser hipócrita, primero tienes que aceptar que lo eres. Y eso no es un castigo, es un acto de honestidad radical. Es un punto de partida. Es dejar de idealizarte, dejar de justificarte, dejar de esconderte detrás de lo que deberías ser. Porque cuanto más te permites ser imperfecto, más coherente te vuelves. Y esa es la coherencia que importa. No la de parecer perfecto, sino la de estar alineado contigo, incluso cuando estás roto. Así que ahora, con todo esto en la mesa, vuelve a hacerte la pregunta: ¿quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres cuando no hay público, ni aplausos, ni juicio? Porque esa versión, esa es la única que puede liberarte. Todo lo demás es ruido. Ruido que disfrazas de virtud, pero que no te deja dormir tranquilo. Y quizás, solo quizás, ha llegado el momento de callar el ruido y escucharte de verdad. Si ya llegaste hasta aquí, si seguiste cada palabra, cada verdad incómoda, cada giro hacia adentro, entonces estás listo para mirar el siguiente nivel. Vamos a hablar de algo que todos sufrimos, pero pocos entendemos: la hipocresía heredada. Sí, esa que no nace de ti, sino que se te fue imponiendo desde antes de que pudieras pensar por ti mismo. Porque no solo finges por elección, finges por educación. Desde pequeños se nos entrena para ser contradictorios. ¿No lo ves? Te enseñaron a decir la verdad, pero también a callarte por respeto, a ser tú mismo, pero solo si eso no molesta a los demás, a expresar tus emociones, pero no demasiado, que eso es ser débil. ¿Y qué haces con ese caos? Lo tragas, lo interiorizas y construyes una identidad basada en agradar, no en ser. Lo peor de todo es que esta hipocresía cultural no se vive como una traición, sino como una virtud. A eso le llaman educación. A fingir la sonrisa cuando no quieres estar ahí le llaman saber estar. A traicionarte por mantener la armonía le dicen madurez. Pero madurez no es dejar de sentir, es aprender a gestionar sin mentirte. Y lo que tú viviste no fue crecimiento, fue domesticación. Y aquí viene algo aún más retorcido: la hipocresía del lenguaje. Porque incluso el idioma está construido para manipular la verdad. ¿Cuántas veces dijiste «estoy ocupado» cuando querías decir «no quiero»? ¿Cuántas veces dijiste «te entiendo» sin entender absolutamente nada? El lenguaje se ha convertido en una trinchera emocional donde escondes lo que de verdad sientes. Y lo has hecho tantas veces que ya ni lo notas. Y ahí entra otro concepto brutal: la amnesia emocional autoinducida.
Te acostumbras tanto a fingir que tu cerebro empieza a borrar lo que realmente sientes, para no sufrir, para no entrar en conflicto. Y con el tiempo, pierdes la brújula. Ya no sabes si estás triste o solo cansado. No sabes si amas o solo temes estar solo. No sabes si detestas tu vida o simplemente estás anestesiado. Y esa confusión es el resultado directo de años de microhipocresías aceptadas como normalidad. ¿Y sabes qué pasa cuando llevas tanto tiempo sin ser tú mismo? Que te conviertes en un extraño para ti. Te miras al espejo y reconoces la cara, pero no la mirada. Sientes que algo falta, pero no sabes qué. Vas a terapia, lees libros, buscas respuestas y todo sigue igual. ¿Por qué? Porque no es un problema de información. Es un problema de introspección sincera. Y para eso hay que tener el valor de dejar de actuar. El coraje de renunciar al personaje. Y no estamos hablando solo de sinceridad con los demás. Eso es fácil. Lo difícil es ser sincero contigo. Decirte la verdad cuando sabes que dolerá. Aceptar que lo que haces todos los días no se parece en nada a lo que dices que eres. Admitir que estás viviendo en automático para no enfrentarte al vacío de no tener ni puta idea de quién eres realmente. Y ese vacío, ese vértigo, es lo que evita que muchos den el paso. Prefieren seguir interpretando un papel seguro que aventurarse a descubrir su esencia sin guión. Pero aquí está la clave. Solo puedes empezar a vivir cuando dejas de interpretar. Y aquí viene un argumento que nadie menciona. La hipocresía es lo que te mantiene cuerdo en un sistema enfermo. Porque si fueras completamente sincero, en un mundo que premia lo falso, serías rechazado, excluido, castigado. Por eso, en cierta forma, la hipocresía fue tu escudo. Pero ese escudo, que al principio fue útil, hoy te asfixia. Y la locura no es romper con el sistema. La locura es seguir fingiendo que estás bien mientras te rompes por dentro. Y ahora que hablamos de sistemas, vamos más profundo. La hipocresía estructural del éxito. Nos dicen que para tener éxito hay que ser auténtico, pero también diplomático, valiente, pero prudente, creativo, pero obediente. ¿Te das cuenta del nivel de contradicción? El mismo sistema que te exige resultados te penaliza si no sigues las reglas. Entonces, ¿qué haces? Te divides, te partes en pedazos, uno para el trabajo, otro para la familia, otro para las redes. Y llega un punto en que ya no sabes cuál es el verdadero. Y tal vez, en el fondo, ya no haya un tú verdadero, solo fragmentos funcionales. Fragmentos que sonríen, que cumplen, que producen, pero que no sienten. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a sostener esa actuación? Porque nadie puede fingir toda la vida sin romperse. Nadie puede vivir dividido sin pagar el precio en forma de ansiedad, vacío, insatisfacción crónica. Y si estás sintiendo eso ahora, si te cuesta dormir, si nada te llena, si todo parece gris, no es porque estés roto, es porque estás desconectado de ti, de tu verdad, de lo que realmente eres cuando nadie te está mirando. Y ahora, por si fuera poco, llega otro enemigo. La hipocresía espiritual, esa que disfrazas de crecimiento. Estoy sanando, dices, pero sigues mintiéndote. Sigues justificando tus contradicciones. Sigues meditando por fuera mientras te saboteas por dentro. La espiritualidad se ha convertido en otro disfraz social. Una excusa para no hacer el trabajo real. Mirarte en el espejo sin filtros, sin frases motivacionales, sin mantras que tapen el ruido interno. Porque la verdadera transformación no se da cuando dices, yo soy luz, sino cuando tienes el coraje de mirar tu oscuridad y no salir corriendo. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? Puedes ignorarlo, apagar el vídeo, seguir con tu vida, volver al personaje, fingir que no pasa nada.
o puedes enfrentarlo. Puedes usar esta incomodidad como un mapa, como la señal más honesta de que estás a un paso de empezar a vivir de verdad. Porque si algo te removió, si algo de todo esto te incomodó profundamente, entonces no necesitas más pruebas. Es hora de dejar de fingir. La hipocresía no se combate con culpa, se combate con conciencia. Y la conciencia empieza ahora, aquí, en este momento, contigo, solo contigo, sin público, sin filtro, sin guión, solo tú y tu verdad. ¿Tienes el valor de sostenerla? Porque si lo tienes, entonces, por primera vez, vas a empezar a ser tú, sin adornos, sin excusas, sin necesidad de parecer, simplemente ser.